Bueno, pues ya es oficial. Raúl deja de ser el entrenador del Real Madrid Castilla y pasa a serlo Álvaro Arbeloa. Vamos a comentarlo. Chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Vídeo sobre actualidad de la cantera, tema por el cual empecé en parte este canal. Y lo que era un secreto a voces ya se ha confirmado por parte del club en un comunicado oficial. Raúl deja de ser el entrenador del Real Madrid Castilla, ya se confirmó ayer. Y hoy han anunciado que Álvaro Arbeloa será el sustituto. Algo que prácticamente ya sabíamos todos, ¿vale? Vamos a sacar ahora un poquito unas conclusiones de lo que ha sido la etapa de Raúl como entrenador en el Real Madrid Castilla, como formador. Porque se dicen muchas cosas, se habla mucho sobre situaciones que se dan en la cantera y la gente realmente no sabe tanto y habla mucho desde el desconocimiento. Ya digo, esto pasa en muchos temas, pero con la cantera sobre todo porque apenas hay información, ¿vale? Entonces voy a dar también mi opinión de que sea Álvaro Arbeloa el nuevo entrenador del Castilla, de si Raúl ha sido un buen formador. Bueno, Raúl ha estado 6 o no me acuerdo si eran 6 o 7 temporadas al frente del filial, pero que para ser un filial y el entrenador de un filial son bastantes temporadas al frente de un equipo B, ¿no? De un equipo B, de un equipo top como es el Real Madrid. Ha estado 6-7 temporadas al frente del equipo, no ha conseguido nunca un ascenso. Sí que es verdad que estuvo muy cerca de lograrlo en la temporada 22-23, pero no logró conseguirlo. Si no me equivoco, creo que entró en un playoff o dos, no estoy muy seguro, y luego sí que ganó la UEFA Youth League con el Real Madrid, con el juvenil, ¿vale? Raúl es un entrenador que, para los que no los conozcáis a Raúl, es un entrenador de bastante mano dura, es un entrenador bastante que no le gusta, no tolera ciertos comportamientos y es un entrenador que prima mucho el trabajo y los jugadores que se dejan todo. O sea, los jugadores que trabajan por el equipo, él no quiere estrellitas, jugadores que no corran, que no trabajen, él prima mucho más a los jugadores que son sus guerreros, que trabajan y que lo dan todo. Básicamente, de hecho, lo hemos visto con jugadores a los que él ha potenciado, como por ejemplo Mario Martín, que ahora está en primera división, Álvaro Rodríguez, delantero ahora mismo del Getafe, y sin embargo otros jugadores con muchísimo más talento, como puede ser por ejemplo Iker Bravo, ese tipo de jugadores, por ejemplo Noel también, que estuvo en el filial, Óscar Aranda, que tuvieron sus minutos, pero no eran jugadores que explotaran, ¿vale? No eran jugadores, sí que es verdad que Raúl también ha potenciado jugadores con talento, ¿no? Hemos visto a Sergio Rivas, que sacó su máximo potencial con él, a Nico Paz también le dio bastante, pero quizá para el típico jugador talentoso no es Raúl el mejor entrenador, ¿vale? Sí que me parece que es un muy buen formador, cosa contraria a lo que se ha dicho mucho. De Raúl se ha dicho muchas veces que él no es un buen formador, que él no vale para ser entrenador en una cantera, cosa de la que yo discrepo bastante. Es un entrenador que al fin y al cabo es una leyenda del club y que a la hora de abrir los ojos a los chavales, sí que de verdad que es un entrenador que no me parece un mal formador. Sí que es verdad que le puede faltar cierto tacto a la hora en el trato, sobre todo con el 1-1 con los chavales. Iker Bravo habló bastante sobre eso. Sí que es verdad que Iker Bravo también tenía cosas que la gente no ve de sus actitudes, pero que se hablaba de cosas y sé algunas cosillas de Iker Bravo que no eran las mejores. Sí que es verdad que tenía también 17 años, tampoco se le puede ver mucho a un chaval en esa edad. Pero Raúl no considero que haya sido un mal formador, de hecho me parece que ha sido un muy buen formador, pero sí que es verdad que la etapa de Raúl se estaba prolongando mucho. Me parece que un entrenador que lleva 7 años es como una etapa que ya se está estancando y un bucle muy repetitivo. Por el contrario, Arbeloa, que va a ser el sucedor, es un entrenador más diferente. Primero vamos a empezar hablando del estilo de juego. Raúl es un entrenador que le hemos visto con el estilo de juego muchas veces muy conservador, ¿vale? De hecho, en la mayoría de etapas que ha estado en el filial del Real Madrid ha usado un esquema con 5 defensas, ¿vale? Con 3 centrales y 2 carrileros, 3 en el centro del campo y 2 arriba. Ese ha sido el mayor esquema, el esquema que más veces ha utilizado Raúl en el Castilla, siendo los filiales normalmente equipos que destacan por su buen trato de balón, por su calidad técnica de los jugadores. Un filial normalmente destaca por eso, un filial normalmente no destaca por ser un equipo aguerrido, encerrado, con bloque muy bajo, equipo muy compacto, no destacan por eso ser los filiales. Sin embargo, Raúl hacía de sus equipos eso, un equipo más compacto, con las líneas más cerradas. Sin embargo, Arbeloa es todo lo contrario. Arbeloa en el juvenil le vemos un equipo mucho más dinámico, de fútbol ofensivo, en el que prácticamente los 10 jugadores de campo están en el campo contrario, desde los centrales hasta el punta. Ya digo que le gusta mucho la presión alta, es muy del perfil de Xabi Alonso, Arbeloa, algo que mencionaremos ahora. Y luego Arbeloa sí que es verdad que se le ve un tacto más cercano con los chavales. Sí que es verdad que le entrenan una categoría que es distinta, como es la juvenil. La primera ref, ojito, porque ahora habrá que testear a Arbeloa, porque a Raúl se le ha criticado mucho, pero Raúl es un entrenador que está primero en una categoría chunga de cojones como en la primera ref, y segundo, es un entrenador al que prácticamente cada año le cambiaban, le hacían un lavado de plantilla, le quitaban la mayoría de los jugadores y no le daban refuerzo, los tenía que recomponer básicamente con lo que te subían del juvenil o lo que te subía del C en los últimos años, con lo cual no estaba Raúl ni mucho menos en la mejor tesitura para sacar el máximo potencial a su equipo, ¿vale? De hecho, este año es que ha habido momentos de la temporada es que no tenía ni 11 jugadores de campo, tenía que vestir a un portero con ropa de jugador por si acaso. O sea, eso ya dice mucho, ¿vale? Que Raúl se le ha criticado mucho, pero hay que tener en cuenta esas cosas que no se ven tanto en cuanto a la planificación de la cantera, ¿vale? Entonces, Arbeloa propone un fútbol más vistoso. Veremos si en primera ref
le sirve ese fútbol y lo propone, y un tacto más cercano con los chavales, con lo que se le ve. Ahora, ¿qué me gusta de Arbeloa? El nuevo tándem que va a haber, porque es que no solo ha cambiado el entrenador del Castilla, también ha cambiado el entrenador del primer equipo, como bien sabéis, que es Xabi Alonso. Xabi Alonso Arbeloa, por todos he sabido que tiene una relación muy cercana desde ese núcleo que se formó con Mourinho. Ellos tienen una relación muy cercana, y creo que eso, a la hora de que haya contacto entre los posibles jugadores que puedan subir al primer equipo, como son los Chema, en este caso que seguramente siga, los Jacobo, los Yusi, que todos estos los entrenó literalmente Xabi Alonso en el primer equipo que entrenó Xabi Alonso fue el equipo en el que estaba Jacobo, en el que estaba Chema, en el que estaba Yusi, que estaba toda la generación que está ahora mismo en el Castilla, que me ahogo, chavales. Esa generación del 2005 era la primera que entrenó Xabi Alonso. Entonces, el contacto, la buena relación que hay entre Xavi, entre Arbeloa, y ese contacto que tiene ya con los jugadores, y el hecho de que ya los conozca, puede facilitar mucho la entrada de algún jugador al primer equipo, siempre y cuando esté preparado para aportar. Con lo cual creo que ese tándem va a ser mucho mejor. Sinceramente creo que la etapa de Raúl ya tenía que haber acabado quizá la temporada pasada, quizás incluso hace 2 temporadas, cuando subieron al Castilla los Nico Paz, los Gonzalo, toda esa generación del 2000, ese juvenil mágico de Arbeloa que ganó el triplete. Yo creo que ahí ya era el momento en el que Arbeloa tenía que haber sido entrenador del Real Madrid Castilla. Pero bueno, ha llegado ahora. Raúl, todos sabemos por lo que se quedaba en el Madrid. Raúl quería seguir siendo entrenador del Castilla por si algún día tenía la opción de subir al primer equipo. Sí que es verdad que él era muy feliz como formador, y él lo ha dicho 40.000 veces, que a lo que le gusta es formar a los chavales. Pero mientras estuviera Florentino como presidente del club, era bastante improbable que sucediera lo de Raúl como entrenador. Sabemos que las relaciones no son las mejores, así que al final yo creo que era algo que se tenía que haber dado antes, se dio ahora. Pero bueno, nota a Raúl como en su etapa en el filial, le daría un 7, un 8, sí que es verdad, un 7 igual, ha formado bastante bien a chavales, no ha sacado el potencial de otros, pero bueno, es un entrenador que con todas las dificultades que ha tenido, al final estuvo a punto de ascender a segunda división, que no es el objetivo principal del filial, y creo que al fin y al cabo ha sacado dinero por ventas de muchos jugadores. Ahí está Miguel Gutiérrez, ahí está Peter, ahí está Álvaro, que está cedido, si no me equivoco. Ahí está Nico este verano, Miguel Gutiérrez, hay muchos jugadores por los que has sacado, por los que has ingresado bastantes plusvalías, y eso también quiere decir mucho de la buena formación que hay en la cantera. Arbeloa, mucha ilusión, a ver si se decanta por proponer ese fútbol ofensivo, ese fútbol tan parecido al de Xabi Alonso, y lo vemos en el Castilla. Señores, no sé qué opináis vosotros de Raúl, no sé qué opináis de Arbeloa, creo que pueden hacer muy buen tándem ese Xabi Alonso-Arbeloa. Me dejáis luego por comentarios lo que creéis de Raúl, lo que creéis de la cantera, lo que creéis de Arbeloa, lo que queráis, chavales. Me lo dejáis por los comentarios, me gustaría leeros, me apoyáis con un like que no cuesta nada, os suscribís al canal y nos vemos en la próxima.